Evangelio de hoy sábado 23 de julio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 23 de julio celebramos a Santa Brígida. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esta es la palabra del Señor que escuchó Jeremías. Ponte a la entrada del templo y proclama allí estas palabras. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Escúchenla ustedes los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus intenciones y viviré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones con razones falsas, repitiendo, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor. Si corrigen su conducta y sus intenciones, si aplican bien la justicia entre los hombres y no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar y no siguen, para mal de ustedes, a dioses extranjeros, entonces yo habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que desde hace tanto tiempo y para siempre di a sus padres. Ustedes, en cambio, ponen su confianza en palabras engañosas que no sirven para nada, porque roban, matan, cometen adulterios y perjurios, queman incienso a los ídolos, adoran a dioses extranjeros y desconocidos, y creen que con venir después a presentarse ante mí en este templo, donde se invoca mi nombre, y con decir, estamos salvados, basta para poder seguir cometiendo todas esas inequidades. ¿Creen acaso que este templo donde se invoca mi nombre es una cueva de ladrones? Tengan cuidado porque no estoy ciego, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Dichos son los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichos son los que encuentran en ti su fuerza y la esperanza de su corazón. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Escucha mi oración, Señor de los ejércitos, Dios de Jacob, atiéndeme. Míranos, Dios y protector nuestro, y contemplo el rostro de tu Mesías. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Señor, dichosos los que viven en tu casa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre.
El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña en el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás en este hermoso día que Dios te regala para ser feliz, para hacer su voluntad, para que lo disfrutemos, para que lo disfrutemos y lo depositemos de alguna manera en el banco del cielo a través de muchas buenas obras que podamos hacer el día de hoy? Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que cuando Jesús terminó de hablar, despidió a la multitud y se fue a su casa. Una vez en casa se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Maestro, explícanos el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla es la palabra del Dios. El campo es el mundo. Los que siembran la cizaña es el diablo. Los segadores son los ángeles. Y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Y así como en la parábola de la cizaña, los segadores cortan la cosecha, cortan la cizaña y la atan en gavillas para quemarla. Así el fin del mundo, el Hijo del Hombre ordenará a sus ángeles que arrojen de su reino a todos los que hayan inducido a otros a pecar, y a todos los malvados, y los arrojen a un horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán en el reino como antorchas, como el sol, en el reino de su Padre Celestial. El que tenga oídos, que oiga. Qué imágenes tan terribles del horno encendido, donde será el llanto y la desesperación. Es una imagen del infierno. Y dice, de acuerdo a la explicación que da Jesús de esta parábola del trigo y la cizaña, donde el Señor permite que crezcan juntos los hombres partidarios del reino y los partidarios del maligno, los hijos de Dios y los que hacen el mal, permite el Señor que crezcan juntos, pero dice, al final ordenará a sus ángeles que los arranquen de su reino. Y fíjense a quienes arrancan primero de su reino: a los que hayan inducido a otros a pecar, y luego, en segundo lugar, a todos los malvados. Entonces, es mucho peor, es terrible pecar, porque los malvados, el hacer el mal es pecado. Entonces, es terrible pecar, pero mucho más terrible hacer pecar a otros. Por eso dice, en primer lugar, a los que hayan inducido a otros a pecado. Por ejemplo, el pecado mortal mata la vida del alma.
Una gente no se recupera de un pecado mortal si no es a través del sacramento de la confesión. Que vayas ante Cristo, que está revestido a través del sacerdote, ahí está Cristo, y Cristo te regresa cumpliendo los pasos para una buena confesión, que es reconocer el pecado, arrepentirse del pecado, confesar el pecado, propósito de no volverlo a hacer, confesar el pecado y cumplir la penitencia. Haces esos pasos y Cristo te regresa a la vida del alma. Pero, ¿por qué es tan terrible hacer pecar a otros? Porque mira, si tú cometes un pecado y luego el Señor, en esa misericordia que tiene, te da la luz y la fuerza de arrepentirte, reconoces tu pecado, te arrepientes, te propones no volverlo a hacer, vas y te confiesas, cumples la penitencia, y ya el Señor, ya te deshiciste del efecto de ese pecado, del pecado mortal. Pero si el pecado mortal, ese pecado que cometiste fue, por ejemplo, adulterio, tuviste relaciones sexuales con otra persona que también a su vez cometió un pecado mortal y fuiste el causante de que la otra persona también cometiera un pecado mortal. Tú vas y te confiesas, te arrepientes y te perdona el Señor. Pero ¿qué tal si la otra persona no se arrepiente y se muere en pecado mortal y se pierde su alma y se va al infierno por tu causa? ¿Con qué le vas a pagar esa alma que Dios quería salvar, que es un hijo de Dios, que Cristo ha muerto en la cruz para salvarlo? ¿Con qué se lo vas a pagar a Dios? Si se perdió su alma y se fue al infierno por tu culpa, por haberlo hecho pecar. Por eso es tan terrible eso, el hacer pecar a otras personas. De cualquier manera hay que evitar a toda costa cometer pecado, pero sobre todo, con mucho más ahínco, fuerza y decisión, evitar hacer pecar a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos a evangelizar continuamente, a ayudar a otros a acercarse a Cristo, a salir de su pecado, dice el apóstol Santiago. Quien ayude a otra persona a convertirse de su mala vida, cubre la multitud de sus pecados. Es decir, es también muy importante ayudar a otros en lugar de ser causa de tropiezo. Acuérdense de la otra imagen que aparece en el Evangelio que también dice: ay de aquel que sea motivo de escándalo para uno de estos pequeños discípulos míos, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello. ¿Qué quiere decir? Que se va a ahogar, pero eso es malo. Pero peor es ser arrojado al lago de fuego, al infierno. Por eso es mucho peor. Entonces, tenemos que esforzarnos por mantenernos evangelizando, trayendo a otras personas a Cristo, a la gracia, a la vida de la luz, de la paz, del amor. Y eso solamente lo podremos hacer en el nombre de Cristo, dejando al Espíritu Santo actuar en nosotros, dejando a Cristo manifestarse a través de nosotros. Que sea Cristo quien, como dijo San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Entonces, dejemos a Cristo actuar en nosotros, seamos activos, dinámicos en las manos de Cristo, para que el reino de Dios se expanda y muchas personas que Cristo ama tanto y que Dios ama tanto y que nosotros también debemos amar, alcancen la salvación eterna. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos evangelizando, sigamos feliciando. Nos vemos cuando nos veamos. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.